Buenos días, hoy tenemos con nosotros al periodista y escritor David Jiménez. David ha sido corresponsal del periódico El Mundo en Asia durante 20 años y posteriormente fue nombrado director de este periódico. Pero su labor periodística va más allá del mundo. Ha colaborado con numerosos periódicos a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, ha trabajado para el New York Times, The Guardian, la CNN o la BBC. Actualmente son frecuentes sus apariciones en la televisión española, sobre todo en la 4, y en programa Horizonte de Iker Jiménez. Como corresponsal en Asia ha cubierto varios conflictos, como Timor Oriental, Birmania o Afganistán. También desastres naturales como el tsunami de Tailandia en el año 2004 o el accidente de la central nuclear de Fukushima, en Japón, en el año 2011. Ha entrevistado a grandes personalidades como Dalai Lama. Bueno, y como escritor ha escrito varios libros que han sido traducidos a varios idiomas. Ha escrito libros de viajes, novelas y ensayos. Su primer libro, Hijos del Monzón, de 2007, fue galardonado con el premio al mejor libro de literatura de viaje en España. Sus últimas publicaciones han sido El Director, donde cuenta su experiencia como director del mundo, El Corresponsal, una novela ambientada en Birmania durante la llamada Revolución Azafrán, y Los Diarios del Opio, donde relata el embrujo de Oriente en escritores famosos como Kipling, Orwell y muchos otros. Por último, también indicar que ha sido entrevistado 2 veces en el programa The White Project, presentado mediante podcast, con unos 4 millones de visualizaciones cada uno. Bienvenido, David. Muchas gracias, qué buena presentación. ¿Cómo empezaste en el mundo del periodismo? Bueno, yo creo que para empezar en el mundo del periodismo, una de las cosas que te suele ocurrir es que tienes que ser una persona curiosa, ¿no? Que quieras conocer cosas y luego tengas el deseo de contarlas. Y yo creo que yo eso desde pequeñito lo tenía, ¿no? El contar historias, ya a los amigos, creo, ¿no? Cuando terminé bachillerato y tenía que decidir qué carrera quería hacer, pues no me veía en una oficina, la verdad, de las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, ¿no? Digo, a ver, una carrera que tenga un poco de aventura, viaje, que conozcas a gente diferente cada día y que no sepas muy bien qué va a pasar al día siguiente. Un poco la incertidumbre, ¿no? Sí, un poco el espíritu de aventura. Y me gustaba escribir. Y entonces dije, bueno, pues yo creo que lo mío tiene que ser el periodismo, ¿no? Y para allá que me fui. Relacionado con tus primeras experiencias, ¿cuáles fueron tus primeras coberturas? Bueno, yo empecé haciendo un poco de todo, ¿no? Entré de becario en el periódico El Mundo. Cuando eres el becario, pues llevas el café, haces todo. Ya a los jefes hay que estarle contento. Yo llevé pocos cafés, pero bueno, recuerdo en aquella época como con muchísimas ganas, ¿no? Entonces yo me presentaba a la redacción el primero porque decía, oye, si pasa algo y no hay nadie más que yo, a lo mejor me envían a mí a cubrir esa noticia. Y así fue como, bueno, iba recogiendo historias, pues sucesos truculentos, accidentes de tráfico, me mandaban al tanatorio, o sea, cosas un poco complicadas ya desde el principio, ¿no? Pero yo hacía un poco de todo. Si tenía que hacer una cosa de deportes un día, la hacía. Si era de cultura, también. Si era un suceso, pues también. Y ya cuando llevaba unos años haciendo eso, dije, yo creo que estoy listo para irme más lejos, ¿no? Y empezar a hacer otro tipo de periodismo y pensé que las cosas más importantes no estaban pasando tan cerca de donde estaba, ¿no? Y ahí fue donde un día entré en el despacho del director del periódico, que era Pedro J. Ramírez, y le dije que me presentaba voluntario para irme de corresponsal al único sitio donde no tenía el periódico corresponsal, que era el Extremo Oriente. Así que maleta, me dieron unas cuantas pesetas, porque vosotros ni habíais nacido, pero no estábamos ni siquiera en el euro, en aquel año 98. Sí. Y sin nada más que muchísimas ganas de hacer cosas, me fui para Hong Kong. La búsqueda de la exclusividad, imagino, ¿no? Sí, tuve la suerte de que me fui a una zona donde no había otros periodistas españoles. Entonces todas las primeras historias que empecé a escribir eran historias que otros diarios no tenían, ¿no? Y entonces resaltaban mucho y era muy exótico todo y era una aventura.
Y ahí inicié un periodo de 20 años, pues, y que pasé de cubrir eso que os decía, ¿no? De que en vez de cubrir sucesos, pasé a cubrir guerras. En vez de cubrir accidentes de tráfico, revoluciones, tsunamis, todo tipo de historias, ¿no? Entrevistar a gente, como habías dicho al principio, ¿no? Como el Dalai Lama. La verdad es que creo que aquella decisión de entrar en el despacho del director y ofrecerme como voluntario para irme de reportero fue la mejor decisión profesional que he tomado nunca. Ya pues vas allí a Asia como corresponsal y cómo te ponen para ponerte como corresponsal de guerra allí en Tailandia. Bueno, yo me fui de corresponsal y cuando estaba ya asentado, muy pronto hubo una guerra en Timor Oriental, que fue, digamos, la primera guerra que cubrí. En aquella guerra es curioso, ¿no? Porque siendo la primera guerra que cubrí fue también la que más cerca estuve de que me mataran. Recuerdo que era un reportero todavía inexperto y mientras todos mis compañeros más veteranos se habían ido de las zonas de riesgo, yo había conducido hacia la zona de riesgo, ¿no? Y aquel hotel donde me quedaba, que era una pensioncilla pequeña, fue rodeada por milicianos pro-indonesios y con machetes y... Bueno, llevaban incluso arcos y flechas, ¿no? Era una cosa un poco surrealista, ¿no? Parecía un poco de una película de estas viejas del oeste. Y bueno, ahí fue un milagro por unos pocos segundos que me salvara gracias a un destacamento de militares que llegó al rescate. Pero en vez de decir lo que habría sido probablemente inteligente, que es después de estar cerca de que me ocurriera algo, oye, pues esto no es para mí, me ocurrió lo contrario. Dije, esto es para mí, ¿no? La adrenalina, la aventura, un poquito el riesgo. Cuando se es joven, vosotros lo sabéis bien, se cometen algunas imprudencias y yo creo que estaba en el momento de las imprudencias, ¿no? Y bueno, luego tuve suerte de que en otras situaciones de riesgo pues no me pasara nada. Has comentado ciertamente que ese momento con los milicianos fue, supongo, uno de los momentos más complicados de tu carrera como periodista o reportero de guerra. Y si aparte de ese nos podrías comentar algún otro momento en el que se haya impuesto la dificultad sobre lo que es la experiencia en sí. Bueno, ha habido muchos momentos difíciles cubriendo conflictos como la guerra de Afganistán, donde estuve yendo 11 años. En Fukushima, lo habéis mencionado antes, ¿no? De repente me vi en una situación donde había ido a cubrir un terremoto y aquello se convirtió en un tsunami, y después del tsunami en una crisis nuclear y la central nuclear de Fukushima empezó a explotar. Bueno, era una situación difícil porque muchas veces en esos casos no sabes bien qué hacer, ¿no? Quieres cubrir la noticia, pero también quieres salir vivo de allí, ¿no? Entonces tienes un poco que calibrar los riesgos, decidir si me quedo o me marcho. Y bueno, ha habido situaciones complicadas en varios sitios. En Filipinas intentaron secuestrarme en una ocasión. En Afganistán me han disparado y me he tenido que proteger detrás de un coche. O sea, de ese tipo de situaciones, cuando cubres conflictos, son normales, no es que pasen muy a menudo, pero en una carrera larga de 20 años como reportero en aquella zona, pues sí que hubo varios, ¿no? En el momento las vives con tensión, bueno, y son las batallitas que le puedes contar a tus hijos. Por cierto, hablando ya de Fukushima, que hemos hablado antes, fuiste el único periodista que te quedaste para informar. ¿Eso por qué? ¿No sentiste ahí la situación de miedo o fue incluso lo que te impulsó? Bueno, yo creo que para un reportero nada le da más rabia que estar en el foco de la noticia y de repente marcharse, ¿no? Es como, bueno, pues si estuvieras en una discoteca pasándote la noche de tu vida y me tengo que volver a casa, ¿no? No es algo que uno quiera hacer. Y aparte,
Es verdad que muchos compañeros tenían mucho miedo y gente que había cubierto muchas guerras tenía más miedo a la radiactividad de Fukushima que a las balas de Afganistán. Pero a mí no me pasaba, ¿no? Yo la radioactividad no le tenía tanto miedo, había leído bastante, oye, bueno, pues si hay radioactividad te encierras en un coche o te encierras en una habitación, aíslas con cinta y puedes sobrevivir, ¿no? Es verdad que no es bueno, ¿no?, recibir una dosis de radioactividad importante, pero no voy a decir que no tuviera miedo, pero era un miedo que yo podía controlar y que no me impedía trabajar. Y además vi la oportunidad increíble de ser el único que estaba informando allí, mientras todos se marchaban. Y eso, para un periodista que busca la exclusiva y que tiene, bueno, el afán de competición que yo tenía en ese momento, pues era una situación ideal, la verdad. Al final buscar la exclusiva es lo que más vende. Sí, tampoco estoy aquí abogando porque la gente haga locuras, Sí. ¿sabes? Porque creo que hay que ser prudente. Simplemente pienso que la situación no era tan peligrosa como muchos compañeros estaban pensando que era. ¿Cómo has conseguido llegar a ser el director de uno de los periódicos más importantes de España, partiendo de la base siendo un corresponsal de guerra? Ya, eso me lo pregunto yo todavía. No tiene mucho sentido, ¿no?, que me escogieran a mí, un reportero, porque además lo que buscaban era un director de periódico que obedeciera las órdenes del poder. Entonces, yo no escogería a alguien que se va a Fukushima y se queda solo allí, ni a alguien que se va a Afganistán, porque no parece que sea una persona demasiado manejable, ¿no? Pero yo creo que ellos cometieron ese error y pensaron que podrían controlarme, me nombraron director del periódico y yo ahí intenté hacer lo mismo que había hecho como reportero, que es informar, contar la verdad y servir los intereses de los lectores, no de la gente que está en los despachos. Aquello no salió muy bien, como bien es sabido, y me echaron al año, ¿no?, por no obedecer las órdenes que me daban, pues, para ocultar información que era importante, o cuando me pedían que hiciera masajes periodísticos a gente del poder, ¿no? No era mi trabajo, no estaba dispuesto a hacerlo, no lo hice y creo que salí con la dignidad intacta, ¿no? Que eso es, yo creo que es muy importante en la vida, ¿no? Al final, cuando uno ve reflejada su carrera, su historia, en lo que ha hecho dentro de o sea, cuando vosotros cumpláis mi edad, ¿no?, y tenéis más de 50 años, pues querréis miraros al espejo y sentiros orgullosos de lo que veis. Y yo creo que eso es muy importante, para mí más importante que tener un puesto como el de director o mucho dinero, ¿no? El estar contento con lo que tú has hecho en la vida. Y creo que eso es un poco la manera en la que yo actué en ese momento. Volviendo a lo de las presiones que tú has comentado, que lo comentas en el libro del director, que tuviste muchas presiones del poder político, de empresas del IBE, instituciones, políticos en persona. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de estas presiones o de qué maneras te intentaban presionar? Yo creo que lo que más me sorprendió no fue tanto la presión política de los partidos y demás, sino una presión que es mucho peor, que es la económica, la de las grandes empresas que ponen publicidad en tu periódico y que cuando publicas algo que no les gusta te llaman y te amenazan y te dicen, oye, si tú publicas cosas negativas mías te voy a quitar el dinero que pongo en tu periódico. Y eso en un momento en el que el diario El Mundo y todos los demás de la prensa estaban en situación muy difícil económica, porque lo estábamos pasando mal, pues te ponen en una situación muy complicada a la hora de ser valiente y publicar las noticias que tienes que publicar, ¿no? Porque por una parte quieres hacer periodismo, el mejor periodismo, y por otra, bueno, podrías arruinar a tu propio periódico si eres demasiado valiente, ¿no? Y ese equilibrio es complicado, ¿no?
yo cuando ocurría esto siempre pensaba en los compañeros reporteros y corresponsales de guerra que habían muerto o habían sido encarcelados. Digamos que periodistas que habían pagado un precio muy alto por contar la verdad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si ellos han pagado ese precio, no voy yo a pagar el precio de que me despidan de mi trabajo. Bueno, yo creo que si uno se mete en la carrera de periodismo, tiene que ser asumiendo que vas a tener que pagar un precio si eres valiente y cuentas la verdad. También nos gustaría comentar otro tema que también se trata en alguno de tus libros. Como bien sabrás, en España, un tema tabú que a día de hoy sigue siendo el tema de la Casa Real. ¿Por qué consideras que sigue siendo tabú tratar temas relacionados con la monarquía cuando en España somos el primer país que somos una monarquía parlamentaria? Sí, es una de las incongruencias que tiene España, ¿no? Donde la libertad de prensa, aunque existe, está limitada y hay gente que tiene suficiente poder para, digamos, no verse afectada por noticias incómodas, ¿no? Y la familia real ha sido un caso históricamente, ¿no? Durante más de 3 décadas, el rey emérito, hoy exiliado, hizo todo tipo de fechorías sin que nadie de la prensa lo contara. ¿No lo sabíamos? No, por supuesto que lo sabíamos. Y yo cuando empecé en esto, ya en las redacciones se hablaba de las cosas que hacía el rey. Todos conocíamos muchas cosas que él hacía, las comisiones que cobraba de dictaduras árabes, las amantes, todo esto se sabía. Y la gente, los medios decidieron no publicarlo. Y ahora con el hijo, yo creo que luego hubo un periodo cuando la justicia y los medios internacionales empiezan a publicar los escándalos del rey emérito, que digamos que se rompe esa ley del silencio y algunos medios empiezan a escribir sobre estas cosas. Ahora creo que sigue habiendo bastante protección por parte de los medios hacia la familia real. No tanta como con el padre, pero sigue habiendo mucha, ¿no? Y yo creo que es una cuestión de poder, del establishment, digamos, de este país, y de unos medios que no son suficientemente valientes e independientes para investigar también a figuras importantes como la del rey. Vamos a trasladarnos de aquí a España, al otro lado de Europa, a la guerra de Ucrania. ¿Crees que se está informando bien esta guerra? Bueno, creo que hay una generación nueva de reporteros jóvenes que se han ido a cubrir esa guerra y ha sido su primer conflicto y que lo han hecho bastante bien. Pero si te fijas, la guerra de Ucrania prácticamente ha desaparecido de los medios. Ya casi nadie habla de lo que está pasando allí, ¿no? Entonces creo que olvidamos muy pronto los conflictos. Y ahí siguen muriendo mucha gente, se siguen cometiendo barbaridades y en España especialmente dedicamos demasiado tiempo a la política local nuestra, a nuestras peleas, a todos estos políticos que se insultan en el Congreso y demás, en vez de dedicarnos más también a entender el mundo en el que nos rodea, porque todo lo que ocurre en Ucrania o en Gaza o en todos estos lugares nos afecta directamente y por eso creo que es una pena que los medios no le dediquen más atención. A mí me llama la atención que parece que lo importante es solamente lo que ha ocurrido hace 15 minutos. Lo que ha ocurrido hace media hora ya no es importante y nos afecta más o por lo menos lo mismo. Eso ha cambiado mucho y vosotros ya vivís en una época en la que la información va a 1000 por hora. Esto no siempre fue así. Antes, cuando no había internet, y yo empecé trabajando en este oficio sin internet, todo era mucho más pausado y daba más tiempo a reflexionar sobre lo que estaba pasando. Y ahora es verdad que en este mundo de redes sociales, de Instagram, de streamers,
de medios compitiendo por la atención constantemente, las noticias vuelan y el escándalo de ayer se olvida y de repente estamos en otro escándalo y ya nadie se acuerda del de hace 2 días, ¿no? Entonces todo pasa muy rápido y a mí eso me preocupa porque creo que no nos da tiempo a reflexionar sobre lo que pasa, ¿no? Estamos metidos como un hámster en una rueda, ¿no? Yendo cada vez más rápido sin detenernos a pensar realmente qué está pasando con el mundo alrededor, con nuestras comunidades, cómo nos están afectando todas esas informaciones. Y yo le pediría a mis compañeros y a los medios que bajen un poco el ritmo, ¿no? Y vayan a un periodismo más pausado, más profundo, más de contar bien las cosas en vez de buscar el clic rápido para tener una audiencia que al final va y viene, pero no está bien informada. Y bueno, en relación también con el tema de las noticias, al haber tanta fluidez a la hora de darla, buscar la exclusiva, buscar la noticia más rápida, también damos lugar a que haya fake news. Y el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo denomina como la máquina del fango. Entonces, a un gran periodista como tú, nos gustaría preguntarte ¿cómo podemos defendernos nosotros, los simples lectores, de esas fake news, de esas noticias falsas que hoy en día son, sin cabe, más difíciles, o sea, más fáciles de colar entre los lectores por medios de inteligencia artificial, por ejemplo, o que cohíben nuestra libertad de expresión? Fíjate que cada vez es más difícil esto que preguntas. Incluso para mí, que llevo más de 30 años dedicándome a distinguir la verdad de la mentira en situaciones muy difíciles, incluso para mí es difícil a veces identificar qué es verdad y qué es mentira, dónde está la desinformación, dónde está la propaganda, porque cada vez está mejor hecha la mentira, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos primero que ir a fuentes de confianza, a periodistas de prestigio, a medios que quieren buscar la verdad. Tenemos que tener espíritu crítico para leer las informaciones que nos llegan, dudando siempre y preguntándonos, ¿esto es verdad o hay un interés detrás? Yo creo que luego leyendo o viendo las informaciones es muy importante, cuando alguien dice algo, preguntarnos cuál es su fuente, de dónde ha salido esta información. ¿Me lo está contando un streamer desde la cocina de su casa porque le parece bien? Bueno, es que a mí eso no me vale. Quiero decir, tiene que haber detrás un proceso de haber buscado la información con fuentes, de haberlo contrastado, de haberse asegurado de que eso es verdad, ¿no? Entonces, es cada vez más difícil, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ser muy críticos con todos aquellos que nos envían información y preguntarnos siempre, ¿esto que nos están contando tiene detrás algún interés oculto o no? Y otra cosa que es muy importante, ir no solo a aquellos medios y a aquellos comunicadores que nos cuentan lo que queremos escuchar, ir también al que piensa diferente a nosotros. Eso es muy importante para contrastar. Hoy con Internet me temo que cada vez más nos hacemos seguidores de gente que piensa exactamente como nosotros. Y eso hace que no nos cuestionemos las cosas. Creo que es al revés. Yo creo que tenemos que buscar, sí, al que piensa como nosotros, pero oye, me voy a ir a este otro que dice algo completamente diferente, y con esa información voy yo a crear mi propio criterio, mi propia opinión sobre lo que está pasando. La pérdida así también un poco del espíritu crítico hoy en día, ¿no? Clave, fundamental, y que nace aquí, en las escuelas, en los colegios, en los institutos, y en vosotros, que tenéis que ser los primeros que os cuestionéis todo lo que os llega, sobre todo cuando llega del poder, ya sea económico o político. Siempre hay que cuestionárselo. Bueno, David, para terminar, nos queda ya aquí un poquito. Te vamos a formular una serie de preguntas que queremos que nos des así con una opinión más o menos breve. De tus libros, ¿cuál los recomiendas para jóvenes de nuestra edad, 14, 16 años?
A vosotros os recomiendo mi primer libro, Hijos del Monzón, que se lee mucho en los institutos, de hecho, y es la historia de 10 chavales, algunos con vuestra edad, en situaciones muy difíciles, en Afganistán, en Corea del Norte, en Tailandia, un niño boxeador de Tailandia que estuve siguiendo durante años, un grupo de niños con los que conviví en las alcantarillas de Mongolia, en Ulan Bator. Y años después de haberlos conocido, fui a buscarles para ver qué había pasado con ellos, ¿no? Y yo lo que encuentro es que para gente de vuestra edad, ahí hay un mensaje de inspiración, de resiliencia, de no tirar la toalla ante las dificultades, que creo que es muy importante. Y creo que de todos mis libros, curiosamente, es el primero que escribí, Hijos del Monzón, pero es el que más recomendaría para vosotros. Bueno, como también bien sabes, 2024, año electoral en Estados Unidos, tema también bastante importante para la repercusión mundial. Entonces, bueno, ¿Biden o Trump? Todo lo que no sea Trump me parecerá mejor. A mí no me gusta Biden, pero creo que Trump es un gángster sin ninguna limitación moral y un peligro para Estados Unidos y para el mundo. Entonces, si tuviera que elegir, que es un poco el problema que tenemos últimamente en España y fuera de España, ¿no? Que tienes que elegir entre dos males, ¿no? Pues desde luego mi deseo es que Trump pierda las elecciones. Luego, David, también coincidirás con nosotros en que son muchas veces los propios ciudadanos estadounidenses lo que a lo mejor fuera de Estados Unidos no lo concebemos, pero muchas veces los propios ciudadanos estadounidenses son los primeros que consideran a Trump mucho más importante para su país que Biden. Bueno, es que lo votaron en las últimas elecciones más de 70 millones de personas. Quiere decir que evidentemente tiene un apoyo claro, y para mí no es una cuestión ideológica esto, es una cuestión de decencia. Yo aquí no discuto si las políticas de Trump, económicas o de cualquier otro tipo, son mejores o peores, si debe ganar la izquierda o la derecha allí. No, yo lo que discuto es la integridad moral de alguien como Trump, que ha sido condenado por agresión sexual, que tiene 92 causas abiertas judiciales. Y parece que acumula una serie de despropósitos, de abusos de autoridad que lo hacen incapaz de poder dirigir, para mí, una ferretería de barrio, no digamos ya el país probablemente más importante del mundo. Entonces, yo no veo ninguna posibilidad de que esa elección de Trump vaya a ser positiva para nadie, menos para él, que le permitiría librarse probablemente de la cárcel. ¿Sí? De la televisión española, ¿qué programa de televisión salvarías? Si solo tuvieses que salvar a uno. Los documentales de la 2. Soy un antiguo, ¿sabes? O sea, a mí la tele ya no me gusta. Yo entiendo que los chavales os hayáis ido a streaming, a Jordi Wild y a otras cosas, porque la tele se ha quedado para gente mayor. Anticuado. Y de hecho las audiencias de la televisión son muy mayores. Pero es que todo es muy rancio. Ya. Y muy aburrido. Y creo que no se ha modernizado la televisión. Entonces la televisión te da a elegir entre Sálvame, que ya sé que ahora no está, pero hay otros programas muy parecidos. Claro, dice, entre Sálvame y una información aburrida y sesgada, ¿no? Entonces, pues si me das a elegir entre esas dos cosas, me voy, ¿no? Que es lo que habéis hecho vosotros, pero yo también, siendo más mayor, he renegado bastante de la televisión. O sea, la veo muy poco y es verdad que tenéis la suerte que no teníamos nosotros. Que cuando yo era pequeño tenía 2 canales para elegir, la 1 o la 2. Luego ya nos pusieron la 3, la 4, la 5 y la 6, pero es que ahora tenéis en streaming unas posibilidades inmensas de encontrar contenido interesante de todo tipo. Podcast, en YouTube. Entonces, yo entiendo que
que escojáis otras cosas, la verdad. Bueno, 2 preguntillas rápidas que tienen relación. Un país que visitar. Tailandia, por ejemplo, que me encanta. Y bueno, en relación con uno de tus libros, si existe el paraíso. Esa es mi pregunta. Yo tengo un libro que se llama El lugar más feliz del mundo, ¿eh? Y la gente cuando lo lee luego se da cuenta de que el título es sarcástico, porque se refiere a Corea del Norte, que quizás es el peor país donde uno podría vivir. Creo que el paraíso no está tanto en un lugar geográfico al que uno va, sino en un lugar interior que uno encuentra, ¿no? El paraíso es estar a gusto con lo que uno hace, con uno mismo, poderte sentir orgulloso y dormir por las noches, mirarte al espejo y que lo que veas sea algo con lo que estás a gusto. Yo creo que estar a gusto con uno mismo y con la gente que te rodea y con buenos amigos y tener una buena relación con tu familia, para mí esa situación es el paraíso. Y si eso tú te lo puedes llevar además a las playas tailandesas, oye, pues entonces ya perfecto, ¿no? La combinación. Sí, sí. Pero hay que empezar, o sea, tú puedes irte al mejor lugar del mundo, al más maravilloso, más paradisíaco, y si tú no tienes las relaciones de amistad, una armonía en tu familia y una satisfacción con lo que tú haces y cómo te comportas, no vas a ser feliz. Entonces depende mucho más de uno mismo. Bueno, David, pues hemos terminado. Muchas gracias por tu visita y participación en el proyecto que estamos desarrollando en el IES Donoso Cortés, denominado Escuelas Emprendedoras, Guerra y Refugiados. Pues ha sido un enorme placer y bueno, os deseo todo lo mejor. Me ha encantado la entrevista. Por cierto, mejor que la de muchos profesionales. Gracias. Se ha intentado. Gracias.